Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición del Resumen. Mi nombre es Lourdes López y voy a estar acá junto a José Di Mauro haciendo el trabajo parlamentario de llevarles todas las noticias, ¿no? Todo lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, un año que ya va culminando. Entramos oficialmente en la última semana del año. Es verdad, Oficialmente. es verdad. Y entramos con todo, ¿no? Con todo, por la puerta grande, como quien dice. Sí, totalmente. Son semanas cortas. Esta y la anterior son semanas cortas que no se nota que sean cortas. Más allá de la sensación de lunes que tiene hoy, que es inexorable esa sensación, pero es un fin de año muy atípico por todas las características que rodearon a este cierre de año legislativo, con muchísima actividad, muchísimo run en los corrillos, muchísimas evaluaciones, elucubraciones sobre lo que viene, y todo preanuncia un enero que no le va a ir en saga a este diciembre tan activo. Va a haber por ahí más actividad ya pensando en el mes de febrero, ¿no? Cuando hablamos de la posibilidad de extraordinarias, donde hay ya un temario que ha sido planteado. Por supuesto, vamos a ir desmenuzando algunos de los proyectos más importantes que se han convertido en ley durante el 2023 y pensando en la importancia de ser conscientes dónde estamos y cuál va a ser la funcionalidad de la Cámara de Diputados en este nuevo gobierno, ¿no? Con una nueva gestión que, como vos bien lo decías recién, José, está en análisis, están trabajando un montón de cosas, se están tratando de, por ahí poner el saco de nueva gestión, y esta nueva gestión implica, trabajar todo lo que tiene que ver desde la parte de adentro, del Congreso, de adentro de las bancas de diputados. Respectivamente harán lo mismo en el Senado y, por supuesto, ya empezar a dar los primeros pasos y las primeras directivas y, por supuesto, actividades parlamentarias, pensando quizás más en el 2024 y mirando el 2023 como algo para tener quizás de reflejo, o por ahí o no, o hacer las cosas distintas. Eso seguramente lo van a terminar de decir las autoridades correspondientes, ¿no? Sí, son momentos muy disruptivos, momentos en los cuales, es todo nuevo, toda experiencias nuevas, teniendo en cuenta, por ejemplo, recién cuando hablabas, pensaba en los presidentes de bloque. Vamos a tener un presidente nuevo, de un oficialismo nuevo, absolutamente nuevo. Vamos a tener un presidente que va a ser Oscar Sago. Vamos a tener también alguien que fue clave durante todos los últimos años, y cuando hablo de últimos años, últimas décadas, como es Mario Negri, que dejó el bloque, que dejó el Congreso justamente y lideró durante tanto tiempo el bloque radical. Va a haber un nuevo presidente, Rodrigo de Lodredo. Veremos todo cómo se articula y cómo se armoniza esa nueva Cámara de Diputados. Se da un cambio de aire, y no tanto porque casualmente son de la misma provincia. Claro. Así que eso también es un dato. Una provincia, por supuesto, que se caracteriza por su línea quizás radical por muchos años, ¿no? Así es, sí. Uno piensa, por eso es tanto que la insistencia... Córdoba sigue presente. Sí, totalmente. Una provincia que era durante muchísimo tiempo, tradicionalmente radical, como vos dijiste. Tradicionalmente radical. Que después, cuando perdieron, por eso a veces uno dice, cuando perdés te cuesta mucho volver. De hecho, hace más de 20 años que perdieron el poder. Habrán hecho las cosas bien quienes lo sucedieron como para que no hayan podido ser reemplazados. Porque es difícil también, en este caso, cambiar ciertas posturas que ya vienen arraigadas desde hace años, ¿no? Es realmente muy fuerte el trabajo que se tiene que hacer por parte de las oposiciones, de los diferentes sectores, para ir cambiando y también esta renovación generacional, que es clave, ¿no? Y que hoy por ahí se está dando con nuevas dirigencias en la Cámara de Diputados particularmente, ¿no? Haciendo este ejemplo que vos mencionás, José. Así es, sí. Y tenemos un panorama nuevo por un oficialismo nuevo que tiene muy pocos diputados, muy menos senadores todavía, sí, pero hasta ahora la va llevando, y está marcando agenda.
Eso es un detalle no menor, en política es clave ese tema. Ha marcado agenda con este DNU que han presentado la semana pasada y que bueno, ha generado múltiples reacciones y bueno, y las sesiones extraordinarias que se anunciaron el viernes pasado se confirmaron con la publicación en el boletín oficial esta mañana, así que bueno, por eso es que... o sea que ya están en boletín oficial y ya está... todo oficializado. Todo oficializado, no hay vuelta atrás. Como está previsto ya para, bueno, a partir de hoy y hasta el 31 de enero. Pero quien te dice 31 de enero, tranquilo, algunos me decían, y bueno, es ese mes nada más. Yo decía, la verdad que no, en principio, después se puede prorrogar, todo el tiempo se puede prorrogar para febrero. Ahora, porque obviamente, si vos decís, yo digo, desde el 26 de diciembre hasta el 28 de febrero, uno pensaría, bueno, se van a tomar enero para nada. Y, no, bueno, te marcan justamente el oficialismo para que supuestamente da la señal de que se va a trabajar a fondo. ¿Sabes que pensé que iba a ser a fondo enero? Por ahí quizás, sí. como ya se hablaba de proyectos que tenían cierta necesidad de poder trabajarlos lo antes posible, bueno, de alguna manera pensé que esto se iba a poder acelerar. Pero bueno, ¿quién dice? Yo ¿no? pensaba, hoy comentaba que era un militante del escepticismo, pero claro, pero bueno, si sigo siéndolo, igualmente creo que enero va a ser activo. Venimos, igualmente. sí, quizá un poquito más puertas adentro, pero veníamos por ahí pensando en estos años anteriores, ¿no? Y quizás la actividad recién se daba normalmente ya a fines de enero, febrero más que nada. Quizás mitad de febrero como el año pasado. Claro. ¿No? Aquí el único detalle, el detalle fundamental, recordemos, este año se trabajó en enero, hubo reuniones de comisiones, hacía muchísimo tiempo que no había reuniones. Una del 26 de enero, si no me equivoco. 26 de enero, claro, esa fue el día del arranque del juicio político. Exacto. Y previamente hubo una reunión de Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano que había sido pospuesto. Sí, lo tengo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por Ecoagenda, por supuesto. Porque se había pospuesto desde el 20 de diciembre, que había quedado pendiente, que era el proyecto de Laguna El Palmar, que después fue trabajado en la primera sesión extraordinaria del año. Que y con esto el 28 de febrero. Fue ley, que fue el 28 de febrero. Así es, exactamente. Sí, Así que, bueno, de un mes pasaron 2 meses. Quedaba pendiente justo esa comisión y eso fue, dijimos, el 20 de enero. O el día de la sesión, y creo que fue el 25, no me acuerdo del día. Me acuerdo del 26 fue la de juicio político. Sí. Creería que un día antes, o por ahí el 26 también, no sé cuándo fue, pero bueno, fue una reunión atípica. Lo que sería absolutamente atípico es que hubiera sesión en enero. Está previsto que sí, que así suceda, así que veremos. Nos veremos las caras. Hasta ahora nunca hubo en enero sesiones, salvo en el mes en el año 2002, y ya sabemos por qué. Porque ese año tan complicado. Bueno, ahora es por cuestiones cuestiones de emergencia o crisis, pero no como entonces, obviamente. Tal cual. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar un poquito de lo que fue también este año, y cuando hablábamos de proyectos que tuvieron trascendencia, hablamos de la ley Lucio, ¿no? Esta ley en contra de lo que es el maltrato infantil, un proyecto que tuvo como autor al diputado por la provincia de La Pampa, Martín Maqueira. Recordemos que este caso tiene procedencia en aquella provincia y es por eso que él más temprano también comentaba cómo fue el trabajo, cómo fue el proceso de traer esta ley a partir de la participación de diferentes entidades de protección para el menor y también, por supuesto, de la familia, de los allegados, que pudieron en realidad crear un proyecto adecuado y que en este caso fuera totalmente en contra de la violencia infantil.
Soy autor de esa ley, una ley que se trabajó mucho con todos los bloques y que logramos darle la media sanción y la sanción definitiva por unanimidad. Eso siempre lo resalto, creo que es muy bueno cuando el Congreso en su conjunto puede trabajar con todas las diferencias, pero en pos de un proyecto común. Como bien decís, la semana pasada se hizo un jury, un tribunal de enjuiciamiento integrado por abogados, por legisladores, un juicio público, por decirlo así, como si fuera un juicio político, ¿no? Es a la par, digamos, o muy parecido a ese procedimiento. Y los dictámenes, bueno, por una mayoría, ¿no? De 4-1, un solo voto negativo, no encontraron responsabilidad, no encontraron pruebas para poder, digamos, en este caso, culpar, sea, digamos, expulsándola o sea con sanciones, tanto a la jueza como a una de las funcionarias de menores. Esto seguramente va a seguir, digamos, generando polémica y demás, pero bueno, fue una de las últimas novedades. Y te agrego algo también que estoy trabajando, como es de público conocimiento, se suspendieron las pautas, los programas, digamos, de pauta pública en medios, ¿no? La pauta pública que el Estado, que el Gobierno Nacional tiene para hacer sus propagandas o sus anuncios, sus comunicaciones. Bueno, nosotros exactamente estamos solicitando que esto, digamos, que esta medida de ajuste y demás no contemple aquellas campañas de concientización como son la ley Lucio, para que todos sepamos cuáles son los derechos de los niños y resguardarlos, como son las campañas de salud, de prevención de vacunación, por ejemplo, de enfermedades, del dengue, como es también las campañas para prevención de los derechos contra las mujeres, ¿no? de la violencia de género. Bueno, estamos planteando que se sigan dando ese tipo de campañas y esa pauta publicitaria que va acorde a esa campaña para que, por supuesto, digamos, estas medidas sigan resguardándose. Muy bien, bueno, esto que comentaba también el diputado Maqueira, que bueno, llevó un trabajo importante también por parte de cada uno de los bloques. Con esto creo que tenemos otro tape más también, donde el diputado, bueno, continuaba hablando y explayando sobre la importancia del tema. Con respecto a la boleta única, sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Es uno de los proyectos que trabajé en todos estos años y que intentamos impulsar en su momento, incluso como boleta electrónica, y en esta etapa como boleta única en papel, algo que hubo un mayor consenso para poder tener ese sistema. Esperemos que se pueda avanzar y que el Senado lo sancione, porque ya tiene media sanción de nuestra Cámara. Y con respecto a las PASO, yo creo que es un debate muy necesario que hay que dar. Creo que la ciudadanía no tiene que resolver los problemas que la política no puede resolver. Y le digo esto siendo una de las personas que se benefició quizás con esta ley de las PASO, porque yo pude acceder a la Cámara gracias a poder competir cuando no me conocía nadie y no teníamos una estructura muy grande allá en 2017 y después revalidar mi elección en el 2021. Pero considero que no podemos llevar a la sociedad que defina los candidatos de los partidos y de alguna manera con el costo que eso conlleva. Quizás hay formas de abaratarla, quizás la discusión se puede dar desde otro sistema, digamos, que contemple una paz, como suele decir, que no sea obligatoria, pero me parece que son las reformas que hay que dar, independientemente de si eso a mí o a mi espacio o a nuestro partido lo pueda beneficiar o perjudicar, políticamente. Bueno, muy bien. También el tema de la boleta única, un proyecto que de alguna manera también se empezó a intentar revisar, ¿no? Para este año. Pero, por supuesto, temario de extraordinarias, como recién decía José, ya se planteó la fecha desde el 26 de diciembre hasta el próximo 31 de enero. Y hay 11 puntos muy importantes para trabajar. José Di Mauro con toda la data precisa y meticulosa sobre cuáles van a ser los puntos, ¿no? Ahí vamos a ver, justamente, sí, a propósito de boleta única, es uno de los puntos que van a ser incluidos en este temario. Vamos a desarrollar ahora este temario. ¿Tanta urgencia había para el tema, no? Pero... Y es ahora en cuanto a de los temas que vamos a hacer. Perdón, sí. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque digo, ya venimos de un año súper electoral con muchas instancias de votación y de decisión y que ya se vuelva a trabajar el tema.
Es como, bueno. Es que el tema, justamente, y es un pie preciso y ensayado, pareciera, como para hacerlo, porque justamente este año, que esto se va a debatir seguramente en un año par. Los años pares son los años no electorales, entonces aquellos años en los cuales sí se puede avanzar en esas cuestiones que tienen que ver con cuestiones electorales. Justamente es el momento adecuado para elegir la manera como vamos a votar al año siguiente y no hacerlo justamente en momentos en los que estamos en vísperas de elecciones. Veamos entonces, decíamos al principio del programa, el viernes pasado el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias a partir del 26 de diciembre, hoy hasta el 31 de enero de 2024. Lo hizo el viernes, en realidad fue el anuncio, fue el envío al Parlamento de la convocatoria a sesiones extraordinarias. Oficialmente fue hoy, el primer día hábil posterior, la publicación en el boletín oficial. A partir de hoy, entonces, arrancan las extraordinarias, lo cual no implica que, como muchos anticipaban el fin de semana, hoy arrancan las comisiones. No, no es así. Y por eso vale la pena No empiezan decirlo. el 26 las comisiones y las sesiones. Arranca el periodo de sesiones extraordinarias. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay que esperar, primero, sabemos el temario. El temario tiene 11 puntos para ser debatido. Pero tienen que empezar a entrar los proyectos. Una vez que entra el proyecto, que se presentan los proyectos, ahí es cuando la presidencia de cada una de las cámaras, depende de por dónde entren, dice, bueno, este proyecto va a la comisión de presupuesto, legislación se definen general. los giros, digamos. Ahí es exactamente así, y a partir de eso se empiezan a constituir las comisiones en un año como este, donde las comisiones no están constituidas. Si hubiera sido el año que viene, por ejemplo, si se convoca a sesiones extraordinarias, en ese momento ya estarán constituidas las comisiones, porque las comisiones duran 2 años, justamente, y se renuevan cuando hay una renovación parlamentaria. Perdón, consulta. Este año sí se definen, ¿no? Las autoridades. Se van a ir definiendo las autoridades de las comisiones a medida que se necesiten. Bien. Obviamente no es que ahora en los próximos días se van a constituir, todas qué sé yo. Juntas. Supongamos, presupuesto de Hacienda se va a constituir legislación general, se va a constituir asuntos constitucionales, no se va a constituir seguramente, por lo menos de momento, no se va a constituir, por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente, porque justamente el año pasado trabajó específicamente en verano, porque no hay ningún tema de momento que sea sobre ese tema. Pero cuando hagamos el... Más que nada las económicas, ¿no? Y esto, presupuesto y Hacienda, bueno, legislación general, quizás legislación del trabajo. Ahora vamos a terminar de ver... Cuando vamos viendo las comisiones, vamos nosotros haciendo los giros correspondientes. Exacto. De paso. Hacemos el tatetí, a ver. Vamos a ir viendo. Bueno. A ver, veamos, por ejemplo, la agrupamos ahora en el próximo placa. Ponemos acá directamente de las 11, 5 son directamente, son convenios para eliminar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y la elusión fiscal. Uno diría, bueno, ¿esto qué implica? Que entren por diputados este tema. ¿Qué otro tema implica? Que no puede ser por el decreto, sino que justamente estamos hablando de impuestos. Esto no es cuestión de decreto, sino que tiene que ser tratado. Son los constituidos y vamos a hacer, o sea, esos 5 son con Japón, suscrito en la ciudad de Osaka el 21 de junio de 2019. El Gran Ducado de Luxemburgo fue suscrito en Washington el 13 de abril de 2019. Un acuerdo, un convenio también con la República Popular China, suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese también es sobre el patrimonio, le agrega una cosa más. Con los Emiratos Árabes Unidos, suscrito en la ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes, el 16 de abril de 2018. Mirá el tiempo que llevan sin haber sido tratados. Y Turquía, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1 de diciembre de 2018. Algunos decían, cuando se presentó, decían, ¿cuál es la urgencia para mandar esto justamente ahora en extraordinarias? ¿Por qué no se trata en otro momento? ¿Por qué es la urgencia? Y porque justamente son entrada en vigencia de acuerdos, justamente uno diría, ¿por qué tanta tardanza en última instancia? Entonces se justifica porque sobre todo estos convenios implican dólares y bienvenido. Necesitamos dólares, chicos. Dólares, ahí porque no hay plata, así que necesitamos dólares. Esa es la actitud.
Tal cual. Sí, sí, así es. Entonces, bueno, vamos con lo Necesitamos dólares, no dolores, como decía el dicho. Así es, bueno. Entonces, bueno, esto implica comisiones de presupuesto y de Hacienda y de Relaciones Exteriores, me parece que también tendría que corresponder. Así que Relaciones Exteriores también, ambas dos, le corresponden al oficialismo, presidirla por el oficialismo, porque Relaciones Exteriores es una de las... No es tan importante así, pero siempre se le otorga al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque cuando recibís delegaciones extranjeras, ahí tiene que estar justamente representante propio. Entonces, eso es importante. Y es importante. Cuando digo no es importante, me matarían a decir cómo no va a ser importante Relaciones Exteriores. Bueno, pero no es de las que más activas durante el año. Veamos la próxima placa, a ver qué otros proyectos. El proyecto de reforma de la función del Estado. Este es lo que se va a llevar. Cuando lo presenten, es el que se va a llevar todos los titulares. ¿Que tiene que ver con la parte judicial, puede ser, si no me equivoco? Va a haber de todo seguramente en esa parte. Es un proyecto de ley ómnibus, va a estar terminado, lo están terminando de confeccionar ahora. Dicen que este martes terminaré a definir. Yo cuando dicen este martes es hoy. Yo cuando lo escribí pensé que era lunes, pero hoy es martes. Y bueno, pero se va a terminar hoy, mañana. Justamente en el transcurso de la semana va a ser anunciado, es el más importante de todos los temas, tiene mucho que ver con las funciones del Estado. Hay mucha expectativa porque no ha trascendido demasiado de esto, porque cuando justamente se hablaba de lo que venía en estas sesiones extraordinarias, muchas de las cosas que se le incluían a este proyecto ya fueron incluidas en el megadecreto. Claro. Este es el proyecto en particular que cuando habló la semana pasada el presidente Javier Milei en declaraciones periodísticas, él dijo, bueno, las desregulaciones que se vienen no terminaron todavía, se viene un proyecto muy importante, entonces acá en esta ley ómnibus seguramente también puede ser que haya desregulaciones también entonces. Bien. Veremos qué es lo que viene. Tenemos, a ver, proyecto de ley modificatorio de su similar número 19.945 respecto a establecer la boleta única. Y cuando te dice expediente Senado es porque este proyecto ya está aprobado, tiene media sanción. Entonces, tiene que ser trabajado acá en la Cámara de Diputados. En la Cámara, no, fue trabajado en la de Diputados y ahora lo va a tratar en el Senado. Entonces el expediente ya se encuentra en el Senado. Okay. Fue aprobado en 2022. Fue aprobado en la Cámara Baja el 8 de junio de 2022, al cabo de una sesión de 9 horas por 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones. Cuando se aprobó este proyecto, que ahora vamos a refrescar un poquito de qué se trataba, cuando se aprobó este proyecto, recordemos, fue muy trabajoso, hubo un emplazamiento de parte de la oposición de Juntos por el Cambio con todos los demás sectores que se pusieron de acuerdo para tratarlo el tema. Finalmente se aprobó, pasó al Senado y en el Senado nada, absolutamente nada, un Senado muy parado después, más parado en 2023, esto llegó en 2022, no hizo ninguna amague siquiera de tratarlo porque ya se sabe, los gobernadores peronistas no quieren saber nada con este proyecto y entonces el Senado, que tiene muy buena relación con los gobernadores peronistas, ni siquiera lo tocó y Juntos por el Cambio, hablándolo con las principales espadas que mucho lo habían agitado el tema en diputados, ellos nos decían siempre, no importa, no queremos ni que lo traten, porque para que lo traten y lo rechacen, preferible que no lo toquen, porque va a tener estado parlamentario hasta 2023, el estado parlamentario lo va a terminar, lo va a perder, por eso tiene que entrar, y ahí es una respuesta, ¿por qué el apuro ahora? Porque pierde estado parlamentario cuando terminen en febrero. Claro, cuando termine el periodo de sesiones extraordinarias ya pierde estado parlamentario. Si no lo tratan entonces muchos decían no se va a tratar este tema porque decían viene con la derogación de las PASO. Entonces si se hacía un proyecto nuevo, entonces no servía de nada. Con toda lógica tratan este tema y el tema de la derogación de las PASO no fue anunciado todavía, lo cual no implica que no vaya a ser anunciado. Pero este tema por lo menos se lo aprovecha para que salga esto y es una buena señal, me parece. Que sería como por decir un 2 por 1, se derogan las PASO y se implementa la boleta única. La boleta única, eso sería un poco la idea, pero de momento lo que se va a tratar es este tema. Perfecto. Veamos entonces la próxima placa, a ver qué es un poco, refrescar un poco de qué se trata esta iniciativa, de la que vamos a hablar todo el verano seguramente, o por lo menos cuando empiezan a tratar. Este es el único proyecto que ya de por sí ya tiene giros y todo, porque desde 2022 que espera que lo traten, asuntos constitucionales se tiene que poner a tratarlo ahí en el Senado, presupuesto y Hacienda, esas dos por lo menos.
No sé si legislación general también lo tiene, pero bueno, esas dos, las comisiones mencionadas ya pueden ser constituidas. Está inspirada en el modelo cordobés, la boleta única de papel. La boleta contendría toda la oferta electoral en la misma paleta, dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada agrupación política que participe. Para el caso del presidente y vice va a aparecer el nombre, apellido y foto de ambos candidatos en estos casos. Veamos la próxima placa y seguimos viendo a ver de qué se trata esta propuesta. Veamos, señor director, la próxima placa. A ver, ahí vamos viene, a ya seguir viene. viendo más. Para el caso de senadores nacionales contendrá el nombre y apellido de los candidatos y foto color de las personas titulares. Recordemos, 2 titulares son y 2 suplentes tiene el Senado. Para el caso de diputados nacionales figurarán como mínimo los nombres y apellidos de los 5 primeros candidatos de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior, que, bueno, eligen entre 3 y 1, 2 y 1 también. Sí, dependiendo de la cantidad de habitantes, ¿no? Sí. Por supuesto. En todos los casos se incluirá la foto color 3 y 2, yo dije 1, no, ninguna provincia dice 1. En todos los casos se va a incluir la foto color de las primeras 2 candidatas o candidatos titulares. Después recordemos entonces y veamos qué pasa cuando tienen más. Eso lo vamos a ver en la próxima placa. A ver. En las provincias que se elijan más de 5 diputados son Buenos Aires, que elige 35, Ciudad de Buenos Aires, que elige entre 13 un año y 12 el otro año, Córdoba y Santa Fe, que eligen entre 9 y 10, creo. Las listas completas con sus respectivos suplentes deben ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación. O sea, uno entra a la cabina de votación y si dice, bueno, pero acá no veo, quiero ver quiénes están, busca ahí en la pared y va a tener el listado completo de los candidatos. Veamos entonces para ver qué otro detalle tiene. Para el caso en caso de simultaneidad con elecciones provinciales, se oficializará una boleta única para cargos nacionales y una boleta única para cargos provinciales y de corresponder municipales. O sea que se van a hacer 2 boletas únicas paralelas para que elijan nacional y provincial. Y siempre y cuando la provincia tenga el sistema de boleta única también. En ningún caso podrán incorporarse categorías provinciales o municipales a la boleta única, en la que se eligen categorías de cargos nacionales y la elección de cada jurisdicción se llevará a cabo en urnas separadas. Ya. Justamente, además se contempla la posibilidad de concurrencia. ¿Vieron? Sí, como fue, digamos, acá en la Ciudad de Buenos Aires, que hubo una boleta única para todo lo que son los candidatos locales y otra para nacionales. Así fue, exacto. Más sencillo. Así es. Y son en dos, digamos, en 2 tótem distintos, por así decirlo. Así que eso mismo lo pensaron. Ese debate fue bastante acelerado, pero bastante profundo, que se realizó en 2022. Y en ese momento se analizaron todas las cuestiones, a ver qué es lo que iba a avanzar, por qué lado iban a avanzar con los debates, con el análisis. Y recuerdo que el dictamen fue uno, y cuando llegó el momento de la votación en particular, ya habían preparado una serie de modificaciones que le introdujeron en la votación en particular, y que terminaron haciendo un proyecto bastante interesante y que conformó a todos los sectores en ese momento. Vamos ahora a otro de los proyectos más importantes que va a tener este debate, el de impuesto a ingresos personales. Cuando miramos dijimos, ¿será este el tema ganancias? Porque todos esperamos ganancias, sí, es este. Son los cambios en el régimen del impuesto a las ganancias. La iniciativa para modificar el tributo prevé revertir la medida adoptada por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Recordemos, esto es a pedido de los gobernadores, un tema que en su momento votó también el presidente de la Nación, Javier Milei, y que ahora quiere que, lo tengan en claro los gobernadores, porque ellos quieren, porque son los que pierden una ley que coparticipa de este impuesto. Tal cual. Veamos la próxima iniciativa. Ese fue uno de los temas que pidieron, ¿no?, en la reunión de los gobernadores en Casa Rosada. Así es, también. Sí, a pesar de que ellos lo que insisten, nosotros queremos la coparticipación del impuesto al cheque, le dijeron no, y acá no. Entonces vamos por acá. Bueno. Si bien todavía está en desarrollo la letra chica del texto oficial, el gobierno busca que se pasen a pagar ganancias que pasen a pagar
ganancias quienes tengan salarios brutos mensuales superiores a un monto de alrededor de 970.000 pesos. Esto va a tener que ser modificado rápidamente. ¿Esto es aplicable anualmente? Esto depende de los 970. Claro. El impuesto a la ganancia. Porque como la inflación se va. Todos los meses te lo van a hacer. Todos los meses se va renovando. Pues Sí. no sé, había escuchado que era anualmente, pero cuando te pones a pensar en la inflación. Claro. Lo que pasa es vos, el mínimo no imponible, ¿Cómo se renueva? sí, en los sueldos sí te lo descuentan. Claro. Te descuentan una parte importante. Hasta septiembre de este año, yo ya estoy diciendo, yo me adelanté, yo hablo del año pasado y cada vez que diga el año pasado, entiendan que hablo de 2023. No sé por qué. Él ya pasó, ya está en Australia. ¿Viste cuando dicen Australia ya es 2024? Así es, tal cual. Yo creo, bueno. Mi karma de hoy es, creo que es lunes y creo que es 2024. Es 2024. Bueno, estamos Me fritos. cambiaron a José Di Mauro. Vamos a ver, hasta septiembre. Los trabajadores con sueldos superiores a los 700.000 pesos tributaban ganancias, pero luego de la reforma se estableció que solo paguen los que perciben un haber superior equivalente a los 15 salarios mínimos, aproximadamente 2 millones de pesos. Hoy los que pagan son los que cobran más de eso. Esto trascendió, no es nada oficial, pero dicen que va a ser a partir de los 970.000, que va a tener que ser modificado permanentemente de acuerdo a cómo evoluciona la inflación, una inflación cada vez más alta, y las paritarias que se especula que sean mensuales. Una cosa rara. Y por último, el proyecto de ley por el cual se solicita la autorización para que el señor presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024, cuando razones del gobierno lo requieran. Esto es un formulismo, siempre se aprueba estas cuestiones, porque el primer viaje que quiere hacer, y que ya anunció que va a hacer Javier Milei, es a Davos, justamente. Eso es si mal no me acuerdo, eso es en febrero, o sea que esto ya tendría que estar aprobado en enero. Si no, se tendría que salir por decreto, obviamente, pero bueno, seguramente esto es un mero trámite. La consideración de tratados, convenios y acuerdos internacionales, esto andás a ver cuáles son los proyectos, los temitas que están pendientes, y la consideración de acuerdos para designaciones y promociones y su retiro. Su retiro sobre todo, porque hay un montón de acuerdos que pasaron por la Comisión de Acuerdos, entonces este es un tema que se vota a mano alzada. Es un trámite rápido, esto se hace en el Senado directamente porque la Comisión de Acuerdos, sin ir más lejos, recordemos, tiene aprobada una tanda de pliegos judiciales que no alcanzaron a ser tratados en la Comisión de Acuerdos. Entonces, justamente, va a procederse el retiro por parte de esta administración y tendrán que elaborar un nuevo listado para que vayan al recinto correspondiente. Este es el momento en el cual muchos de los que estaban en ese listado se quieren matar porque dicen, bueno, no, estuviste así de llegar a la aprobación y, bueno, no se dio, pero no todo se puede tener. No todo se puede, pero vamos a seguir hablando un poquito más sobre estos temas, pensando también en la importancia de ya ir marcando una agenda para las sesiones extraordinarias. Reiteramos, desde el 26 de diciembre, es decir, el día de hoy, hasta el 31 de enero de 2024. Momento de hacer pausa, quédate ahí, porque a la vuelta seguimos con más El Resumen. Gracias por el espacio. La verdad es que los miro, los estaba diciendo recién ahí a los directores. Para anotemos acá. Sí. Y es más, quiero incluir en esta plataforma que estoy armando, idiputado.org, el canal de televisión para que también los ciudadanos de San Luis se informen al minuto de cómo está la política en Argentina. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso.
Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a Diputado TV el buen trato que me dieron cuando tuve el honor de ser diputado de la Nación. Esta señal me trató con mucho respeto y mucho cariño en el medio de la pandemia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, continuamos hablando por supuesto del resumen y de toda la actividad parlamentaria, con el resumen de todo lo que ha pasado durante el día y también durante el año, porque los diputados y las diputadas se acercan por supuesto al canal y también lo hacen mediante Zoom, bueno, contando cuáles han sido algunas de sus experiencias a lo largo de este año, trabajando en comisiones, luego también en sesiones, en un año que también hubo muchos cambios por cuestiones netamente electorales. Yo a veces me pongo a pensar y hago una retrospectiva y digo, 3 instancias de votación que fueron realmente, bueno, bastante complejo todo, ¿no? De elaborar y bueno, pensamos en un 2024 que vamos a tener por ahí un descanso, pero sí para trabajar otros temas importantes, ¿no? Y veremos si, bueno, cuando hablas de 3 instancias de votación, si termina avanzando finalmente esa propuesta que tienen algunos de ir por la derogación de las PASO. Sí. Yo ya he dicho y lo reitero así ante vos, yo no estoy de acuerdo con la derogación de las PASO, me parece una herramienta muy interesante y sobre todo si... Es una herramienta de análisis muy importante, ¿no? A mí me parece que sí. Un sondeo. Veríamos en todo caso para hacer un análisis de si en todo caso es mucho el tiempo, el lapso entre una elección y la otra, tal vez sea así. Haría más encimadas las dos votaciones. Que no pase, claro, tanto... Pero aparte es un hecho de que recién veíamos el tema de boleta única y me pregunto si no estuvieran las PASO, que son un filtro clave, cómo hacer que esa boleta única quedaría muy sobrecargada. Muy y hablemos también de una propuesta como es los debates presidenciales, que una cosa es que ahora este año ya todos concluyeron de que que están muy buenos, pero bueno, tengamos en cuenta, este año fue entre 5, o sea, una cosa es hacerlo entre 5 y otra cosa es hacerlo entre 12 o más, que es lo que sucedería si no tuvieras unas PASO que fueran ese filtro.
¿Cómo haces con tanta gente, no? Y lo más tenés que allá que hacer los igual, separes entre pero nacionales, provinciales, pero igual es un montón. Así es. Bueno, es un tema a tratar, y con respecto a este DNU que estábamos comentando, que ya se oficializó, que ya fue también presentado en el boletín oficial, bueno, quien hablaba al respecto de este tema fue el diputado Martín Maquira de la provincia de La Pampa. Algunos puntos del decreto, como bien decís, en los cuales estoy de acuerdo: la agilización de un montón de trámites, el tema de burocratizar el sistema de salud, por ejemplo, que el trabajador puede elegir su obra social, o que las prescripciones médicas, por un lado, sean electrónicos, ¿no? La receta médica, y por otro, los medicamentos sean genéricos y no tengan que poner una marca. Digo, eso es interesante para llevar adelante. Otras cosas que quizás no eran necesarias o no eran urgentes ahora, como se debatió el tema de las sociedades anónimas en los clubes, pero que es opcional, con lo cual ahí creo que, digamos, da la opción a cualquier club de llevarla adelante. Y otras cuestiones, parte de esas reformas laborales, como bien decías, lo habíamos planteado como un proyecto nuestro para las pymes, sobre todo el punto de que pueda haber un seguro de desempleo, como hoy tiene la UOCRA u otros sindicatos. Creo que esta opción que se da también es interesante porque es opcional, no es obligatorio para todas las relaciones laborales. Con lo cual, lo que sí te diría, o el detalle, o la objeción que uno puede tener, es si era necesario hacer todo esto por un DNU. Por supuesto que es una medida legal, el presidente tiene todo el respaldo de la población para hacerlo y la Constitución lo garantiza. Ahora, desde otro punto de vista, creemos que, por ejemplo, las emergencias económicas y fiscales que se dictaron es un poder que tiene que delegar el Congreso. Con lo cual, desde mi punto de vista, yo creo que el DNU hay que aprobarlo, hay que debatirlo en el Congreso y tiene que darle ese respaldo, porque posiblemente muchas de estas medidas sean judicializadas. Qué mejor entonces que tenga el respaldo del Congreso este DNU y que no quede solo, como tantos otros DNU, durmiendo, digamos, en la comisión de acuerdos y que nunca sea ratificado, pese a que siguen en vigencia. Muy bien. Bueno, esto con respecto al DNU puntualmente, pero también quien estaba con nosotros, el diputado José Luis Espert de Avanza Libertad, en este caso de la provincia de Buenos Aires, hablando al respecto de cómo se va a ir dando las primeras instancias, ¿no?, de estas sesiones extraordinarias, de este periodo de sesiones extraordinarias. Todavía se va a terminar de definir y de componer, como bien decías también, José, antes, lo que son las diferentes comisiones, según los proyectos que se van a ir tratando. Los proyectos se van a ir presentando, pero con un temario ya bastante particular. Bueno, el diputado Espert decía lo siguiente. En primer lugar, tengo que ser muy agradecido con el presidente de la Nación, que fue quien me propuso, siendo que yo no pertenezco a su espacio político, ¿no? Yo soy Avanza Libertad y él pertenece a otro espacio que es la Libertad Avanza. Y él ha privilegiado la consistencia en el discurso fiscal mío de décadas en lugar de la pertenencia partidaria, lo mismo que Martín Menem, el presidente de la Cámara, y el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Sago. Así que estoy, en primer lugar, muy agradecido. Todavía no he asumido como presidente, todavía no se ha constituido la comisión, supongo que se va a constituir esta semana, no sé qué día, pero sí, una gran responsabilidad, pero un muy lindo desafío, la verdad. Sobre ganancias, a ver, yo creo que sobre el tema impositivo, olvidémonos del déficit fiscal y olvidémonos del tamaño del Estado. Olvidémonos, hablemos solamente de impuestos, olvidémonos, insisto, de esas dos cosas, y hablemos solamente del tercer tema, que es impuestos. Los sistemas impositivos de los países civilizados, ricos, prósperos, donde a uno le encantaría vivir cuando los visita, se basan en dos impuestos, básicamente: ganancias e IVA. El tema es que en Argentina hay una tonelada de impuestos que hacen que sea invivible el sistema impositivo argentino. Pensemos que Argentina, como en ningún país del mundo, recauda impuestos al trabajo. Argentina es el país que más impuestos al trabajo recauda en el mundo. O sea, un país que se dice que persigue la justicia social, que nos consideramos derechos humanos, que queremos redistribuir el ingreso. Bueno, Argentina grava al trabajo como en ningún país del mundo.
Es el tercer impuesto en importancia en Argentina, el impuesto al trabajo, cuando uno suma aporte personal y contribución patronal. Después tiene uno el impuesto al cheque, bienes personales, impuesto a los combustibles, impuestos internos, retenciones, aranceles a la importación, ingresos brutos, patentes, las tasas en los municipios. O sea, en ese sentido creo que hay que saber diferenciar déficit, gasto, los buenos impuestos y los pésimos impuestos que Argentina tiene, que son todos los que hay que eliminar. Si uno mide el trabajo en blanco en Argentina es solamente la mitad. La otra mitad del trabajo está en negro. Ahora, como el trabajo en negro tiene una bajísima productividad comparado con el trabajo en blanco, yo te diría que la economía en negro por lo menos es un cuarto, entre un cuarto y un tercio de toda la actividad económica de Argentina. Lo cual es muy malo, porque ahí uno tiene muy bajo salario, gente completamente precarizada, marginal. Hay que tratar de ir hacia una economía donde el empleo sea en blanco, donde la plata no se nos vaya como no se nos va a ver. Argentina es un país pobre, pero es de los países que más plata tiene puesta por los propios argentinos afuera. Claro. O sea, deberíamos preguntarnos qué hemos hecho y qué hacemos para que Argentina, siendo un país pobre o chiquito, supongamos que no fuera pobre incluso. Pero los que tienen dinero lo terminan colocando afuera del país. Está bien, pero por algo la gente que puede saca la plata para afuera, por algo los chicos que pueden se nos van del país, por algo los comercios que pueden se van afuera. Claro. Yo conozco cada vez más empresarios argentinos que ponen su negocio en Paraguay, en Uruguay o en Bolivia en lugar de Argentina. Entonces, en lugar de dar empleo en Argentina, dan empleo afuera y viven de renta. O sea, algo estamos haciendo mal en Argentina claramente. Claro. Así que yo creo que esto el gobierno del presidente Milei lo tiene claro, por eso el DNU, por eso la reforma fiscal, por eso la reforma laboral, por eso la reforma impositiva que vamos a ver durante el curso del año, ¿no? Muy bien, por supuesto tratando de ir hacia una economía que según lo que decía el diputado Espert, que no esté tan cargada en materia impositiva, ¿no? Que es lo que decía. Y por supuesto hablando del trabajo formal y de la contribución del mismo hacia lo que es la contabilización del PBI después, a final de... Y se trata de un diputado que va a ser clave justamente porque va a presidir la comisión más importante, que es la de Presupuesto y de Hacienda. Lo anunció el presidente de la Nación el sábado pasado en el programa de Mirta Legrand. Justamente, como al pasar, tiró que como si ya se supiera, pero no se sabía en realidad. Al ratito... Primicia ahí. Sí, dejó así, bueno, dijo, porque es el presidente, en realidad no ha sido designado todavía, sí. pero bueno, ya claramente lo va a hacer. Esa presidencia es de las importantes que le corresponden al oficialismo, y el oficialismo eligió a un extrapartidario como es Espert, que, bueno, en principio estuvieron juntos allá lejos ese tiempo cuando compartían justamente el partido. Muy bien, o sea que se vienen cositas para la comisión de, en este caso, Presupuesto y Hacienda. Pero bueno, un poco de lo que ha venido sucediendo, recién hablábamos, creo que, y lo contaba el diputado Martín Maquira, de uno de los proyectos más interesantes, que fue Ley Lucio, que fue sancionado por unanimidad. Y con respecto al temario de las sesiones extraordinarias, quizás si lo tenemos que definir, es un temario... bueno, que viene a reflotar algunos puntos que quedaron de años anteriores y que sobre todo tiene que ver con la recaudación, ¿no? Con el tema económico, con cómo se va a estar percibiendo la economía de cara a los próximos meses, ¿no? Que por lo que han dicho van a ser meses, y por lo que por supuesto analizar los expertos, van a ser meses complejos, complicados a la hora de pensar en el bolsillo de los argentinos, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que trae esa ley ómnibus, que seguramente en el transcurso de esta semana vamos a entrar en detalle de qué se trata. Muy bien, muy bien. Como se conozca. Vamos a ver cuándo se conozca, por supuesto. Mientras tanto, hay que decirles que ya estamos en el periodo de sesiones extraordinarias, que va del 26 de diciembre al 31 de enero de 2024. Momento de la despedida, fue un placer. Durante esta semana vamos a estar reemplazando a la gran Luciana Fernández, que sabemos que es irreemplazable, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Chau, hasta la próxima.